Hola amigos de YouTube, bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poco de lo que es las regulaciones, ¿no? La regulación de la corriente según el diámetro y según la clase de electrodo. Fíjense que yo siempre pongo como ejemplo estos tres electrodos que son, digamos, los más conocidos de su grupo, ¿no? De su categoría, de a qué grupo pertenecen. Vamos a ponerle nombres. Vamos a poner rutílico. Vamos a ponerle básico y vamos a ponerle celulósico. Acá falta rutílico. Básico. Si vamos a usar la ortografía. Entonces, el 6013 es el más conocido de lo que son los grupos de los rutílicos. Nosotros dijimos que tenemos 6012, 6013 y 7024, que sería lo que es rutílico. Después básico tenemos 7016, 7015, perdón que no lo mencioné primero, y 7018 serían los que... Y en lo que es celulósico tenemos 6010 y el 6011. Y después tenemos por diámetro 2 milímetros, 2,5, 3,25 y 4. Voy a pasar para el otro lado, está más cómodo. Entonces tenemos, fíjense, en 2 milímetros el 6013 nos dice que funciona de 40 a 65 amperes. Los electrodos que son obviamente tenemos el alma que mide 2 milímetros y es una resistencia. Por eso la norma del fabricante nos dice que este electrodo solda de 40 a 65 amperes. Digamos, en 40 amperes arranca soldando y podemos llevarlo a soldar hasta 65 amperes. Ahí el electrodo se va a comportar bien y va a dar los resultados, como hablábamos en algún que otro video, el resultado que nos dice la ficha técnica de este electrodo y en este diámetro. Entonces, el fabricante nos dice en esta corriente va a funcionar bien, el de 2 milímetros. Después nos dice que el de 2,5 funciona en este rango de corriente. Y fíjense que así tenemos en todas las categorías. Bueno, el 6010 no tiene en 2 milímetros, arranca en 2,5. Fíjense que nos dice 55, 75 amperes. El básico consume un poco más de corriente, de 70 a 90 amperes. ¿Entendés? Entonces todos tenemos, todos los diámetros y cada clase de electrodo tiene un rango de corriente. O sea que nosotros siempre tenemos que prestarle atención a eso, agarrar la ficha técnica, como siempre digo yo, agarrar la ficha técnica de, no sé, voy a hacer un trabajo con un electrodo básico y en 325, listo. Entonces yo me fijo, listo, yo sé que el electrodo 7018 en 325 trabaja en esta corriente. Entonces yo después de ahí me voy a fijar, voy a soldar bajo mano, bueno, voy a soldar vertical ascendente y ahí me voy a fijar qué corriente es la que necesito, pero siempre adentro de este rango. Si yo estoy haciendo un trabajo y estoy soldando una chapa por ahí muy gruesa y tengo este tipo de electrodo y yo veo que ya la regulé hasta 140 amperes y no me terminó de fundir la chapa como yo necesito, no es que necesito más corriente, sino que ya necesitaría pasar a un electrodo de mayor diámetro. Ya tendría que pasar a un electrodo de 4 milímetros en donde voy a poder usar desde 130 a 190 amperes. Esa sería cómo seleccionar el diámetro del electrodo. Primero tengo que seleccionar, depende del trabajo que voy a hacer, la clase de electrodo. Si voy a tener que hacer un trabajo de herrería, si voy a tener que hacer un trabajo donde necesito resistencia y si voy a hacer un trabajo donde necesito penetración. Entonces primero elijo eso, dependiendo del material y el trabajo que tenga que hacer. Y después el diámetro. El diámetro dependiendo del espesor de la chapa. Me había llegado una consulta ahí al canal de YouTube que decía cómo elegir el electrodo, el diámetro según, digamos, el espesor de la chapa. Y a veces uno se orienta un poco, ¿no? Yo voy a soldar espesores finos, no sé, estructurales, bueno, sí, está bien, más o menos me oriento, elijo un electrodo de 2 milímetros. Vamos a hablar, ¿no?, de este tipo de electrodo, que es lo que se usa en la herrería. Sí, bueno, voy a usar un 2 milímetros porque puedo trabajar en corrientes bajas y bueno, no voy a agujerear el caño. Después ya empiezo a soldar espesores un poco más gruesos y bueno, me voy a pasar al 2,5. Ya si voy a soldar espesores, no sé, arriba de los 5 milímetros, un cuarto, una chapa de un cuarto, y ya tendría que ir mirando un poco el 325. Pero eso me tengo que ir dando cuenta
a medida que yo voy soldando y me voy dando cuenta qué es lo que voy necesitando, si no, me está quedando mucho material amontonado, necesito más corriente, ya llegué a los, no sé, a los 85 amperes y todavía no me llegó a fundir la chapa. Pero eso no quita que por ahí, digamos, una chapa de 1/4 yo la pueda terminar soldando con esto. No quiere decir que no la voy a poder soldar, pero capaz que voy a tener que dar muchas más pasadas para llegar a lograr el cateto que yo necesito para el espesor de chapa, digamos, para 1/4 de chapa. Entonces, bueno, esas cosas van saliendo con la práctica. Como siempre digo, no nos vamos a salvar de la prueba y el error. Prueba y error. Puede ser que uno, no sé, se ponga a trabajar o alguien que empiece recién a soldar se ponga a practicar con alguien y esa persona ya le diga, mira, vos vas a soldar esto y ya le diga. Entonces esa persona ya dice, bueno, alguien ya me orientó nosotros soldamos todos chapas de 5 hasta 1/4 y siempre usamos el 325 porque es el electrodo que corresponde. Entonces la persona ya aprende y bueno, está bien, estos espesores yo ya sé que tengo que usar el electrodo 325. Pero no hay ningún libro, no hay nada escrito donde aparezca qué espesor y qué electrodo. Esas cosas se van dando con la experiencia, con el librito que siempre hablamos, el librito que nos hacemos nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que tener claro es estas regulaciones. Entonces si vamos a soldar espesores finos es por lógica, ¿no? Porque vamos a usar más corriente o menos corriente. Es lo mismo que cuando soldamos con NICMA, con alambre. Le damos más corriente o menos corriente. Capaz que con el mismo alambre podemos soldar espesores finos, espesores gruesos. Ahí lo que hacemos sí es levantar o bajar la corriente, según el espesor. Porque cuando nosotros levantamos la corriente o las regulaciones estamos dando más alambre, más aporte y obviamente que se levanta el voltaje para fundir el alambre. Y acá sería lo mismo, nosotros vamos pasando a medida que subimos la corriente, pero tenemos que aumentar el alambre. Esa sería la misma relación que en el MIGMAG. Nosotros en el MIGMAG levantamos el voltaje, que sería esto en este caso, y la velocidad del alambre sería aumentar el diámetro del electrodo. Entonces, bueno, ese sería el criterio de cómo elegir el diámetro del electrodo según el espesor de la chapa. Así que bueno, espero que les sirva esto, ¿no? Fíjense que cada cual tiene sus regulaciones, cada diámetro de alambre, cada tipo. Van variando un poquito, por ejemplo, fíjense que el electrodo básico que tiene un poco más de corriente, digamos que necesita un poco más de corriente, el 70-90, y el celulósico, que es un electrodo que tiene muy buena penetración y es muy enérgico, no necesita tanto, fíjense, de 55-75, es un poquito más bajo. Pero siempre fíjense eso, cada electrodo tiene su característica, no hagan ninguna cuenta, no sirve la cuenta esa, hacemos 40 amperes por milímetro de electrodo, no sirve porque fíjense, yo digo 2 milímetros por 40, que estamos en 80, ya estamos muy por fuera de lo que es el rango de corriente que usa este electrodo. Fíjense, en el 80 hasta acá está, en el medio más o menos de 2,5 y casi al final, no al medio, tenemos 80-85, o sea que esa cuenta no sirve. Y si yo pongo como ejemplo, no sé, cualquier otro electrodo, un electrodo de aluminio, suelda de 60, electrodo de aluminio, vamos a poner acá, electrodo aluminio, un electrodo de aluminio de 3,2 suelda entre 60 y 90 amperes. Entre 60 y 90 amperes uno de 3,2. O sea que si nosotros ponemos lo de las 40 amperes por milímetro de chapa, y acá fíjense la cantidad de corriente que estaríamos usando. Son 320, como 130 amperes, no sé cuánto, no saqué la cuenta. Pero entonces nosotros lo que siempre tenemos que hacer es buscar el diámetro del electrodo y la ficha o la característica o donde nos diga en qué corriente suelda y obviamente con qué corriente suelda, porque cada uno tiene su característica. Por ejemplo, el 6013 suelda con corriente continua, en negativo, o con corriente alterna. El 7018 suelda con corriente continua más, y el 6010 lo mismo, corriente continua en positivo. Entonces eso también tendremos que fijarnos, con qué corriente uso y el amperaje que voy a necesitar. Y el de aluminio también suelda con corriente continua en positivo. Así que bueno,
Esta es la explicación de lo que son las regulaciones por diámetro del electrodo y por clase, y después de ahí nosotros nos vamos haciendo la experiencia de saber que por espesor de chapa qué voy a necesitar, ¿no? qué diámetro de electrodo, y por trabajo, qué clase de trabajo voy a hacer, es lo que voy a necesitar de qué clase de electrodo. Así que bueno, espero que les sirva, nos vemos en el próximo video, y bueno, que terminen bien el fin de semana. Gracias.